Gracias por estar en nuestra sintonía. Nuestro espacio Opiniones hoy lo vamos a dedicar a reflexionar o a conocer las opiniones sobre la reforma electoral, el tema de las elecciones de diputados 2012, el cumplimiento que se supone la Asamblea Legislativa tendría que hacer de la resolución que salió de la Corte Suprema de Justicia para permitir las candidaturas no partidarias y otras cosas más alrededor de la elección, la fotografía, el voto directo, conceptos importantes que poco a poco en el tiempo pareciera se han ido enfriando, pero que toman un poco de calor ayer cuando conocimos precisamente la intención de IEGES y otras agrupaciones ahora fusionadas en CREE, este nuevo movimiento o coalición para la reforma política electoral que se presentó ayer en la Corte con un recurso de inconstitucionalidad a esa legislación que ya ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, pero que se supone para ellos no llena los requisitos. De eso vamos a platicar, de eso es lo que nos vamos a entretener hoy con Félix Ulloa, presidente honorario de IEGES, y el ciudadano, que en su calidad de ciudadano promovió todo este recurso y promovió toda esta resolución de la Corte. Gracias por acompañarnos, Félix, un gusto tenerlo en este programa. Siempre es un placer estar compartiendo contigo. Como promotor de esta reforma, como promotor de todo este recurso que llevó al planteamiento constitucional de la Corte, quisiera entrar por ahí, cómo ha visto las cosas, cómo ha evolucionado desde ese recurso, de la respuesta que dio la Corte a lo que tenemos ya como legislación. Bueno, no es muy difícil seguir el trazo, la huella de lo que fue la reacción inicial de la Asamblea Legislativa y lo que salió, pues, este parto legislativo que es el decreto 555. Solo brevemente para hacer refrescar la memoria de la audiencia, de la teleaudiencia, basta decir que la noche en que estaba reunida la Asamblea en una plenaria, que era del 29 de julio cuando se me notificó la sentencia y a ellos también, se filtró a la Asamblea de que la Sala había fallado a favor de mi petición, de mi demanda. Inmediatamente suspendieron la reunión, la asamblea plenaria que tenían, y se reunieron los jefes de fracción, la comisión política, y decidieron reformar la Constitución para no acatar la sentencia de la Corte. Y en menos de 25 minutos, sin un estudio, lo que significa una reforma constitucional, aprobaron reformar la Constitución. Desde ese momento se demostró cuál era la intención de la asamblea frente a este hecho jurídico y político, es decir, de no aceptarlo. Luego se sucedieron una cantidad de hechos, desde amenazar a los magistrados que los iban a destituir, que les iban a hacer antejuicio, hasta declararse en desacato, que no iban a cumplir la sentencia. Bueno, toda una serie de reacciones de carácter negativo, que culminó con la formación de una tal comisión ad hoc, que no tenía ningún sentido, puesto que una comisión de ese tipo no genera ningún informe o reporte vinculante, y mucho menos pues cuando los legos, que son los diputados, iban a evaluar una sentencia dictada por doctos, que son los magistrados. Entonces, es una cosa sin sentido. Pero al final lo que se estaba creando era un ambiente para poder salir con una legislación que, sin cumplir la sentencia en su espíritu y en su texto, impidiera además el acceso de los ciudadanos a la participación directa y no por medio de los partidos. Y eso es el decreto 555, un conjunto de disposiciones que impone condiciones casi imposibles de cumplir para quienes quieran presentarse como candidatos no partidarios. Y ahí está el fondo de la inconstitucionalidad. Yo hago una relación en mi demanda de la comparación entre lo que son las condiciones de participación de los partidos y sus candidatos y las que este decreto le impone al ciudadano que no está afiliado a un partido. Qué bueno que hacemos un poco de historia para ir evaluándolo, porque claro, la resolución de la Corte tiene varios elementos. Apenas estamos hablando del tema de las candidaturas no partidarias, pero faltan muchos otros elementos. Entonces, en este histórico, el hecho que la Asamblea lo haya partido y que esté prácticamente sacando por partes de la misma resolución la nueva legislación, ¿qué opinión le merece? Implica justamente esa decisión de no cumplir la sentencia y, como tú bien lo señalas, ir haciendo cumplimientos parciales. En la parte expositiva de mi demanda, en el exordio que le hago yo a la sala, hago ese señalamiento, que la resolución es un cuerpo unitario, por lo tanto su cumplimiento debe hacerse de manera integral.
Pero la Asamblea lo que hace es, le da cumplimiento a una parte, que como tú bien dices, es regular la participación de las candidaturas no partidarias, pero deja fuera otra parte que quizás es la más importante, porque al fin y al cabo los candidatos no partidarios que pudieran salir electos en las elecciones de 2012, si acaso se llega a dar ese hecho, pues sería una representación casi irrelevante en cuanto a la aritmética legislativa, y ellos lo saben. Entonces no es ese el tema central, esto es como una cortina de humo que han hecho, un distractor para llamar la atención de la gente a este tema, mientras se está trabajando de manera oculta y muy silenciosa el verdadero kit de la cuestión, que es las listas, cómo se van a presentar a los electores, a los votantes, en el orden en que van a ir los candidatos, el nombre, la identificación visual mediante una fotografía, para que el ciudadano o la ciudadana sepa y decida por quién va a ir a votar. Entonces, ese es el tema que realmente les preocupa, porque ahí es donde se pierde el control partidario que hay sobre los diputados una vez electos. Para usted, la importancia de los candidatos no partidarios, ¿cuál era en aquella propuesta? La verdad es que yo cuando planteé el tema, se lo planteaba a la sala, diciéndole de que había una interpretación exegética del artículo 85 de la Constitución, que dice que el partido político es el único medio de representación del pueblo ante el gobierno. Y entonces yo lo que quería era romper ese mito, nada más, de demostrarle a la sala de que eso no es cierto, de que cuando se habla de que es el único medio de representación del pueblo ante el gobierno, hay que remontarnos no solo a la exégesis constitucional, sino a la parte histórica, y a ir a ver, y yo me fui a ver las sesiones de la Asamblea Constituyente, tengo los audios, todos los audios de las sesiones, y ahí se descubre el verdadero espíritu de por qué se puso esa palabra, el único medio, porque estábamos en guerra, habían grupos alzados en armas, habían otro tipo de asociaciones corporativas, gremiales, que no eran partidos y que aspiraban a tomar el poder. Entonces, decir que no los partidos eran los únicos era limitar a estos grupos la posibilidad de hacerlo, pero no crear un monopolio exclusivo de los partidos para todo el gobierno, porque el artículo 86, cuando dice el gobierno, nuestro gobierno democrático, representativo y republicano, sus tres órganos fundamentales son la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Entonces, si fuese cierto que es para el gobierno, también los magistrados tendrían que ser propuestos por los partidos, porque es el único medio. Y ahí ya un constituyente, el doctor Nelson Segovia, que estuvo en esa comisión y que es de los redactores de la Constitución del 82, explicó, y yo lo pongo, lo he sacado, lo he publicado, sus declaraciones, de